Nuevo revés para solicitantes de asilo. La Corte Suprema determinó que los tribunales federales deberán confiar en los jueces de migración, reduciendo las posibilidades de revertir una negación. El presidente Trump podía continuar con su ofensiva militar en Medio Oriente. El Senado rechaza una resolución que buscaba obligarlo a pedir autorización al Congreso. Los ataques en contra de Irán aumentan en intensidad. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hunde un barco enemigo con un torpedo lanzado desde un submarino. Peligrosos pandilleros en Guatemala sorprendidos. Las autoridades realizan una revisión sorpresa en la prisión y no va a creer lo que encontraron. La guerra con Irán y el boom de la inteligencia artificial podrían terminar golpeando directamente su bolsillo. El costo de la electricidad podría dispararse. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión que podría cambiar el destino de miles de solicitantes de asilo en este país. El fallo limita lo que pueden revisar las Cortes Federales y hace mucho más difícil apelar una negación. ¿Pero qué significa esto para migrantes que buscan protección en Estados Unidos? En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira nos amplía. Durante años, miles de personas llegaron a Estados Unidos buscando asilo tras denunciar amenazas, violencia o persecución en sus países de origen. Pero ahora, la Corte Suprema determinó que los tribunales federales deben dar más peso a las decisiones tomadas por los jueces de inmigración cuando analizan estos casos. Resulta que sí calificabas en todo, pero no te pudiste expresar porque removiste tus memorias pasadas y fue una emotividad muy fuerte y no te dio oportunidad de expresarla. Entonces es muy triste que vayas a perderlo todo aquí. El fallo surge a partir del caso de una familia salvadoreña que solicitó asilo tras denunciar amenazas de violencia en su país. Aunque su testimonio fue considerado creíble, las autoridades migratorias concluyeron que los hechos no alcanzaban el nivel legal de persecución requerido para otorgar asilo, decisión que finalmente fue respaldada por la Corte Suprema. Ya no conviene ni apelar y además cuando apelan es tan corto el proceso que para conseguir el dinero, para contratar a un abogado. Con esta decisión, la Corte reafirma que los tribunales federales no deben revisar los casos de asilo como si fueran nuevos, sino únicamente verificar si existía evidencia suficiente para que las autoridades migratorias tomaran su decisión. En el pasado, la oportunidad de ir a un juez federal, muy aparte de un juez de inmigración, para poder revisar y determinar las posibilidades de un caso de asilo, eso se ha cerrado ahora. Expertos señalan que el impacto podría sentirse en miles de casos, ya que muchos solicitantes de asilo dependen de apelaciones en cortes federales después de perder en una corte de inmigración. Abogados recomiendan que quienes soliciten asilo presenten desde el inicio la mayor cantidad posible de pruebas. Con la evidencia necesaria, con los argumentos requeridos para poder tratar de presentar el caso absoluto en esa instancia, ya que apelaciones podrían ser más difíciles en el futuro. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. El día de hoy, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, compareció por segundo día ante el Congreso para defender la actuación de su departamento en medio de fuertes cuestionamientos de legisladores. Durante la sesión, representantes demócratas la confrontaron por una carta del inspector general que acusa a su agencia de obstaculizar la investigación sobre presuntos abusos de sus agentes. Has revealed that your department has been obstructing his independent investigations into your department and into your department's ability to investigate others. The IG has been told repeatedly, in writing, verbally, on the phone, that he can have access to anything at the Department of Homeland Security. He can. He doesn't need my permission to come and brief members of Congress on the Hill. La funcionaria aseguró que aunque la agencia ICE ha realizado cerca de 400,000 detenciones con órdenes administrativas, solo en 28 ocasiones se han usado para ingresar a viviendas. Y esta tarde el Senado rechazó un intento para frenar la guerra iniciada por el presidente Donald Trump contra Irán, mostrando el respaldo inicial de los republicanos a la incursión armada estadounidense en el Medio Oriente. La resolución buscaba obligar a la Casa Blanca a obtener autorización del Congreso antes de realizar nuevos ataques, pero fue derrotada con 53 votos en contra y 47 a favor. President Trump, after a sincere effort to bring this conflict to a peaceful conclusion, concluded that
to continue to allow this regime to move forward would put America at unacceptable risk, and he was right. 6 Americans have already died for an illegal war that no one in this country wants. 900 to 1,000 people in the region have died. U.S. embassies all over the region are under attack. Mientras tanto, la administración Trump intenta consolidar apoyo en el Capitolio. El jefe del Pentágono advirtió que la guerra podría prolongarse hasta 8 semanas. Además, después de la votación en el Senado, un veterano infante de la Marina sufrió la fractura de un brazo al protestar la decisión. No one wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. El brazo izquierdo de Brian McGuinness se atoró en la puerta cuando varios hombres, entre ellos el senador republicano Tim Sheehy, intentaban sacarlo violentamente del Capitolio. En la grabación se escucha cómo se fractura el brazo de McGuinness ante los reclamos de los asistentes. Y esta noche el Pentágono dio a conocer las identidades de los otros 2 soldados que perdieron la vida tras un ataque de Irán con drones. Esto ocurrió en Kuwait. Se trata del comandante Jeffrey O'Brien, que tenía 45 años, y el suboficial Robert Marsan, de 54 años, quien aún no se esperaba la identificación positiva. Ambos eran reservistas del ejército, estaban destinados al Comando de Apoyo Logístico 103 en Des Moines, Iowa. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando. Hoy un submarino estadounidense hundió un buque iraní en el Océano Índico. Esta es la primera operación con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. El temor de que el conflicto se expanda más allá del Medio Oriente es muy latente. María Teresa Sarabia con más información. Estados Unidos confirmó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka, dejando más de 80 muertos y 32 sobrevivientes. Washington lo describe como el primer ataque naval directo de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Se utilizan en operaciones muy especiales, son de muy baja firma de radar, bueno, se dice así, pero son casi indetectables. Ya son 5 días de conflicto y el secretario de Guerra de Estados Unidos aseguró que Washington está ganando la guerra de forma contundente. El Pentágono además anunció el uso inminente de bombas de precisión, asegurando que el país cuenta con un arsenal prácticamente ilimitado para continuar la ofensiva. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders. El conflicto podría ampliarse aún más después de que defensas de la OTAN interceptaran un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo de Turquía. Es el primer ataque directo contra un país miembro de la alianza, lo que abre interrogantes sobre una posible implicación de la OTAN. Si ya se mete la OTAN, bueno, estaríamos hablando de un conflicto muchísimo más amplio, donde se ampliaría la gama de objetivos también. Irán amenazó hoy con la destrucción total de la infraestructura militar y económica de la región. En la Casa Blanca aseguran estar preparados para extender la guerra si fuera necesario, especialmente por los intereses de su principal aliado en la región, Israel. Creo que el gobierno de Israel, el primer ministro Netanyahu, quiere seguir la guerra hasta ver realmente un cambio de régimen, un Irán diferente. Un escenario cada vez más preocupante, alimentando el temor de que el conflicto puede extenderse mucho más allá del Oriente Medio. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. El presidente Donald Trump dio este miércoles una muy alta calificación a Estados Unidos por su desempeño en la guerra contra Irán. El primer mandatario señaló que las fuerzas militares de este país, cito, lo están haciendo muy bien en el frente de batalla. También agregó: Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. El presidente Trump también mencionó que los iraníes que quieren reemplazar al abatido supremo líder Ayatollah Ali Khomeini terminan muertos. Mientras tanto, 2 ataques casi simultáneos con drones de Israel impactaron 2 vehículos en la principal carretera costera de Beirut, matando a 3 personas e hiriendo a 6 más. Los autos estallaron en llamas y quedaron totalmente destruidos. El ejército israelí dijo que el blanco era un miembro de Hezbollah. Funcionarios libaneses dijeron que más de 70 personas han muerto por bombardeos de Israel desde que escaló el conflicto con Hezbollah hace 3 días.
Una breve pausa comercial, quédense con nosotros, hay mucha más información al regresar. Termina la vida de lujo de pandilleros presos en una cárcel de Guatemala. Lo que encontraron, sorprendente. Millones de cubanos sufren por un nuevo apagón masivo en casi la mitad de la isla. Al regresar le diremos cuánto tiempo tendrán que pasar a oscuras. En Guatemala, policías y soldados que llevaron a cabo una sorpresiva inspección en la prisión del Pavón, donde están recluidos pandilleros calificados como terroristas, encontraron que vivían de lujo. Encontraron decenas de televisiones, equipos de sonido, celulares, armas y hasta drogas. Nuestro corresponsal en Guatemala, José Flores, nos tiene el informe y las reacciones. Agentes de la Policía Nacional Civil e integrantes del Ejército de Guatemala sorprenden a peligrosos pandilleros realizando una requisa en la cárcel de Pavón, donde decomisaron más de 100 televisores, equipos de sonido, teléfonos, armas y routers de internet en celdas adaptadas como apartamentos con todas las comodidades. De acuerdo al trabajo de fortalecimiento, de prevención y de operatividad de las instituciones que velan por esto, están realizando esta requisa con la única finalidad de prevenir el delito o que se coordinen situaciones ilegales desde los centros carcelarios. Los agentes se llevaron tremenda sorpresa luego de ubicar también objetos de valor adentro de las celdas de los reclusos, como aparatos de sonido, dinero, decenas de cargadores de teléfono y relojes de alta gama. Han ubicado una gran cantidad de teléfonos celulares, 2 armas de fuego, municiones, droga, en este caso marihuana, y otro tipo de situaciones que son prohibidos dentro de un centro carcelario en este país. Los pandilleros calificados por el gobierno como terroristas siguen ingresando a las cárceles ilícitos que les permiten seguir cometiendo sus hechos delictivos y para tener una vida plagada de comodidades. Lamentablemente uno anda en la calle inseguro mientras los privados de libertad están cómodamente con televisores, con electrodomésticos. Varios de los líderes de las pandillas fueron encerrados en celdas especiales para evitar que no tengan privilegios. Sin embargo, siguen gozando de beneficios, lo que genera el malestar de la población. Que allá en Pavón tienen lugares que están mejor que nosotros, con todas las garantías, y están protegidos. A pesar de que la policía ha redoblado la seguridad en los centros carcelarios, los pandilleros terroristas siguen ingresando televisores, radios, droga, por lo que tienen una vida muy cómoda adentro de los centros de detención. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. El secretario del Interior de Estados Unidos se reunió hoy en Caracas con la presidenta interina de Venezuela para discutir el tema de la minería y la extracción de recursos. Doug Burgum dijo junto a Delcy Rodríguez que Venezuela está llena de recursos petroleros y gas, pero que también es rico en minerales críticos. Y como hemos conversado con el sector empresarial privado que acompaña al secretario Doug, hemos intercambiado información sobre los flujos de inversiones para Venezuela, sobre nuevas tecnologías para desarrollar el sector de la minería. Agregó que más de 2 docenas de representantes de compañías que lo acompañaron están ansiosas en trabajar en el sector minero de Venezuela. Mientras tanto, en Cuba, un nuevo apagón masivo trastornó la rutina de millones de residentes. La Unión Eléctrica informó que una falla en la infraestructura nacional desconectó completamente el occidente y centro del oriente de la isla, incluso afectó la señal de emisoras de radio y televisión. A ver, verdaderamente yo me siento deprimido. Una persona deprimida porque estos apagones no hay quien lo aguante. Las personas enfermas, las personas durmiendo, los niños para el otro día levantarse temprano para la escuela y sin poder, porque sin dormir, es la madrugada entera sin luz. Yo no tengo luz desde las 4 de la mañana, ya estoy cansado de esto ya. Es el segundo gran apagón en más de la mitad del país en los últimos 3 meses. Medios oficiales reportaron que el servicio podría restaurarse en unas 72 horas. Y continuando en Cuba, donde el gobierno imputó con cargos de terrorismo a los 6 detenidos en el enfrentamiento en las costas de la provincia Villa Clara. Ante la noticia, familiares de los 10 tripulantes en Florida piden apoyo a la administración Trump porque las condenas podrían llegar hasta la pena de muerte. En Miami, Ronald Hacha tiene los testimonios.
La Fiscalía General de la República de Cuba imputó con cargos de terrorismo a 6 detenidos del enfrentamiento de las costas de Villa Clara el mes pasado. Entre ellos se encuentra Conrado Galindo, de 58 años. Su esposa e hija están desesperadas. Niegan que su familiar sea terrorista y suplican apoyo al gobierno americano para traerlo a la Florida. Un hombre de familia que salía a trabajar, regresaba. Él nunca se ha reunido con nadie. Yo por lo menos dependía de él totalmente en todo. Que hagan todo lo posible por regresarlo y que si tiene que pagar algo, que lo pague acá. La señora Ana nos dice que Conrado ha podido dar prueba de vida. Lo dejaron hacer una llamada a la hermana, lo que sí no lo dejaron hablar sobre el tema. Le dijo que él estaba bien. Los familiares sienten que los detenidos están siendo presionados para admitir las acusaciones del régimen cubano, que presentó como pruebas el enorme cargamento de armas. Presuntamente llevaban 10 tripulantes en la lancha de solo 24 pies con matrícula de la Florida, rifles, pistolas, 12.846 cartuchos de municiones, cuchillos de combate y una planta eléctrica portátil. Y una masacre, porque no es posible que un barco que traía 10 personas y que el otro barco un solo herido. Eso no, y si llevan tanto armamento como dicen, ¿cómo es posible? El terror de la señora Ana y de su hija María es que las condenas en Cuba por este tipo de delitos podría ser entre 10 a 30 años de prisión y en casos de mayor gravedad, cadena perpetua e inclusive la pena de muerte. Que su familia lo necesita, que estamos en shock porque no esperábamos esto. Por ahora no han informado qué harán con los cuerpos de los 4 fallecidos en el enfrentamiento. El hermano de Michelle Ortega espera que pueda ser repatriado a los Estados Unidos, de donde era ciudadano. Engañados, fueron llevados a una manipulación, están haciendo una investigación exhaustiva. Junto con otros periodistas hemos enviado una carta al secretario de Estado Marco Rubio esperando saber cuál va a ser el papel del gobierno estadounidense frente a estos detenidos en Cuba. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Y en otra información, Estados Unidos y el Ecuador lanzaron operaciones militares conjuntas dentro del territorio ecuatoriano contra el narcotráfico. El Comando Sur dijo que las acciones son un ejemplo del compromiso de los socios de América Latina para combatir a grupos que han sembrado violencia y corrupción en el hemisferio. Entre ellos están los Lobos y los Choneros, que el Departamento de Estado ha designado como organizaciones terroristas. Más noticias al regresar, sigan con nosotros. El boom de la inteligencia artificial está disparando el consumo de energía y esto podría reflejarse muy pronto en sus recibos de luz. Los detalles al regresar. A manera en que la inteligencia artificial crece a gran velocidad, también lo hace su enorme consumo de electricidad. Expertos advierten que esta nueva demanda energética, sumada a la tensión global por el conflicto en el Medio Oriente, podría terminar encareciendo aún más el servicio de electricidad para los consumidores. Vamos a Miami, Florida. Anthony Belchi nos tiene más información en el siguiente reportaje. El presidente Donald Trump ha firmado un acuerdo con las grandes compañías tecnológicas para que construyan sus propias plantas de energía para alimentar los enormes centros de datos que requiere la inteligencia artificial y que si no lo hacen podría disparar el costo de la electricidad en los hogares. It's a big deal. Going to have a tremendous impact on electricity costs. We're bringing down all of the costs. Actualmente estos centros ya utilizan más del 4% de toda la electricidad del país y algunos pronósticos estiman que podrían llegar a consumir entre el 6 y el 12% del total nacional para el 2028 y ese impacto ya empieza a sentirse en algunos lugares. En Virginia, considerado el mayor centro de datos del mundo, se proyecta que las facturas eléctricas residenciales podrían subir más de un 25% para 2030. Se han visto aumentos de hasta el 20% de sus recibos, incluso usando menos energía, en un contexto de una subida generalizada de los precios. Sí, están por las nubes y realmente todo está bien caro, la renta, la comida, los precios de la gasolina. La creciente demanda energética también obliga a expandir plantas eléctricas y nuevas infraestructuras que también acaba pagando el consumidor. El aumento de la demanda de electricidad para poder satisfacer la necesidad de mayor
infraestructura de inteligencia artificial va a generar un aumento también de los precios. A este panorama se suma la tensión internacional. El conflicto con Irán está generando volatilidad en los precios globales de la energía, lo que podría elevar aún más los costos energéticos en Estados Unidos. Al aumentar la gasolina vienen atrás los aumentos de las otras cosas. La apuesta de la Casa Blanca es clara: que las tecnológicas produzcan su propia energía y que la carrera por la inteligencia artificial no termine encareciendo la electricidad de los hogares. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En Baton Rouge, Luisiana, un dramático video muestra a un trabajador colgando de un camión en el que se incendió la cabina de maniobras. El hombre se sacudía desesperado hasta que logró soltarse del arnés para sufrir una fuerte caída, todo ante la mirada impotente de sus compañeros. Al final, el trabajador fue trasladado al hospital con graves heridas. Y estamos en la gran semana de Apple y la compañía presentó el último modelo de su teléfono iPhone 17e y otros productos a precios más económicos, como la nueva laptop Neo y una serie de MacBooks y iPads que representan el intento más agresivo del titán de la tecnología para ingresar a un mercado más accesible. Los productos están disponibles para preordenarse a partir del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional, cierre de edición. Dios mediante.